Ya, estamos grabando ya, aún no sale. Para los registros nuestros, porque la vez pasada igual quedó grabado, pero quedó grabado en Facebook, entonces la calidad no es la misma. Yo en esta pantalla que tengo acá, tengo el Facebook, entonces yo voy a estar mirando aquí las preguntas al tiro a la gente, entonces estoy a dos pantallas, entonces me es un poco más rápido. Ya, vale. Compartir en fotografía, ahora vamos a tirar... Espera, compartir en una página que administras, y también voy a tirar por aquí. Quiero hacer esto al mismo tiempo, para saludar a la gente al mismo tiempo. ¿Estamos listos? Espérame. Voy a prender la luz. Ya. Ya, dale nomás, Marcelo. Ya, estamos conectándonos. Esto está casi listo ya. Esta parte se demora un segundo. Ya, entonces yo apreté clic aquí a empezar a transmitir. Estamos transmitiendo ahora por Facebook y vamos a tirarlo por Instagram también. Voy a hacer que la gente te va a ver ahí. Listo. Estamos listos. Esta es la parte como que no se pone nerviosa. ¿Estará funcionando esto o no? No sé, uno se verá o no. Pero espero que estamos ya en vivo y en directo. Oye, este día sí que dan ganas de quedarse en la casa, porque está horrible. Creo que ya estamos ya, así que... Ya. Estamos, ahora sí, estamos listos. Buenas tardes, estimadas y estimados auditores, audiencia, quienes se conectan a esta hora. Creo que pueden vernos aquí. A ver. No, ahí sí, perdón a la gente de Instagram que no nos podía ver. Ahora estamos absolutamente en vivo en directo. Voy a poner la cámara ahí para que vean a Paola. Ahí Hola. sí. Ya, ahora sí, voy de nuevo para que me vean. Ahí sí, porque estaban viendo la pantalla negra las personas que estaban en Instagram. Ahí sí me ven en vivo y en directo. Ya. Ahora sí, estimados, ya, ahora sí. Estimados auditores, buenas tardes, como son las 5:09 de la tarde, este día nublado, día miércoles de La Serena. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada de streaming que estamos haciendo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Mi nombre es Marcela Gatica, soy la encargada de divulgación científica de la facultad, y nuevamente tengo el honor de conversar con Paola Salas. Ella es vamos a partir de lo más antiguo y lo más nuevo. Es matrona de formación, tiene un máster en epidemiología, es doctora en salud pública, es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de La Serena. Además, coordina el núcleo de investigación y transferencia tecnológica en ciencias de la salud de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Ahora lo dije bien. Está también en la mesa de COVID-19, ¿cómo se llama? Observancia de COVID. No, se llama Protocolo de Vigilancia COVID-19 Universidad de La Serena. Y también estás en la mesa del Comité Ético Científico, así que Paola es una mujer muy ocupada. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Gracias por tu... Muy bien, gracias. Sí, encantada de estar de nuevo aquí contestando preguntas. Ojalá que las personas se atrevan a hacer preguntas porque no siempre tenemos oportunidad de tener el contacto directo con la gente, que es algo que a mí me ha gustado mucho en esta situación, porque llegamos a la etapa donde la pandemia ya está a nivel comunitario y por lo tanto ahora hay que resolver las preguntas ahí, donde está la comunidad, afuera, con la gente, ojalá en terreno. Si pudiéramos salir, saldríamos, pero no se puede. Pero por estos medios, por lo menos, la tecnología nos acerca. Oye, me da un segundo, creo que tenemos un pequeño tema técnico. O sea, estamos A saliendo al ver. aire, pero estamos saliendo por un canal que nada que ver. Ah, Para que vean nuestro público aquí, lo está viendo en este minuto en Instagram, que estamos en vivo y en directo. Lo que pasa es que, mira, esta es la tecnología. Si no nos vamos a desconectar, solamente un segundo nos vamos a conectar de Facebook, porque estábamos saliendo por el canal de Achipec, que yo hice una transmisión el lunes por Achipec, que es la asociación de... por eso, es la asociación de periodistas y profesionales para la comunicación de la ciencia. ¿Y qué pasa? Que seguramente se quedó soseteado aquí en mi computador. Entonces yo dije, ¿por qué no estamos transmitiendo? Y sí, estamos transmitiendo, pero estamos transmitiendo por el canal de Achipec. Así que nuestros amigos de Achipec tienen que haber estado muy sorprendidos de por qué estamos transmitiendo por ahí. Pero ahora sí, ya estamos, ahora vamos a salir por el Facebook de la facultad. Así que mil disculpas a quienes, bueno, para que vean que estamos en vivo y directo, ¿cierto? Con Paula así es. somos científicas, pero no nos manejamos también realmente en esto de la tecnología, fue la pequeña
yo creo que esto a todos nos ha afectado el tema de utilizar tecnologías que ahora, ¿cierto? Nunca antes habíamos usado, como hacer clases vía Zoom Así es. u otro método, y bueno, nuestros alumnos igual tienen que estar súper sorprendidos. Pero No, claro, porque también no todos los alumnos tienen, bueno, para todo es un cambio, ¿cierto? El estudiar online, y no todo el mundo tiene a lo mejor el mejor nivel de conexión, ¿cierto? A veces hay un computador por casa y todo lo que eso implica. Así que, sí, quizá mientras tanto, mientras tú ves eso, yo podría explicar esto del tema que hoy día vamos a conversar, de hecho porque ya la idea es que... estamos en vivo ya, de hecho. Ya, Ahora sí te veo en pantalla. A los amigos que se conectan hasta ahora en Facebook les pedimos disculpas porque la verdad es que había empezado hace un par de minutos, pero por un tema técnico habíamos transmitido por un canal que nada que ver. Así que solamente te presento nuevamente para quienes hasta ahora se conectan, ya para que quede también en el registro. Estamos conversando con Paola Salas. Ella es, voy a repetir todo el currículum de nuevo, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de La Serena, es matrona de formación, máster en epidemiología, doctora en salud pública, coordina el núcleo de investigación y transferencia tecnológica de ciencias de la salud de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. También está en la mesa de observancia de COVID-19 de la Universidad de La Serena, el Comité Ético Científico, ¿cierto? Así que de nuevo, muchas gracias. Ahora sí que sí, Paola, por estar con nosotros el día de hoy. Y justo ya íbamos a entrar en tierra derecha, ¿cierto? Mira, el tema que nos convoca, bueno, hay varias preguntas, pero yo creo que hoy día, como ha avanzado ya más la enfermedad, ya sabemos que el riesgo de contagio es cada día mayor, ¿cierto? Y yo creo que todos, ¿cierto? Estamos un poco como paranoicos, que tenemos algún síntoma de resfrío, estamos tomando la temperatura, ¿cierto? Entonces tenemos miedo de, hoy tenemos un poco de todo, ¿cierto? Nos empezamos, ¿cierto? A preguntar si puede ser el COVID-19 o no. Entonces, la idea es que hoy día hablemos en términos prácticos, ¿cierto? De qué pasa si yo creo, soy sospechosa, no, estoy con alguien en la casa, qué es confirmado, qué hacer. Entonces, primero que todo, Paola, recordar un poco a la audiencia cuáles son los síntomas, ¿cierto? Porque uno podría decir, oye, a lo mejor esto es un resfrío, chuta, ¿será o no será? ¿Ya cuándo yo debería ir a urgencia? Y decir, ya, esto parece que es, debería hacerme el test. claro. Bueno, mira, la sintomatología no es una sintomatología muy estática. Yo esto lo expliqué en algún programa, pero epidemiológicamente hablando, cuando uno hace la definición de caso, se hace con relación al estudio de los síntomas que se van produciendo en los enfermos. Entonces, supongamos que la primera definición que apareció, ¿cierto?, se hizo con los síntomas que tuvieron las personas en China, que fue donde primero partió el brote, y allí se estudió un número de personas y se vio los síntomas por los que habían consultado. Y se hizo un estudio epidemiológico descriptivo. Y siempre la definición de caso incluye el síntoma que está presente en más del 80% de los casos. Ese es como, digamos, así el espectro, si es que tú quieres ponerle un patrón, entre 80 y a veces, para ser más sensible, la búsqueda de caso puede bajar hasta 60, ¿ya? Entonces, si el síntoma se presenta en un 60% de la gente, es porque ese síntoma entra en la definición de caso. Ya. Entonces, partió el brote con síntomas como fiebre, que no ha cambiado, ¿ya? Fiebre, mayor a 38 grados, tos y dificultad respiratoria. Los dos primeros, fiebre y tos, se presentaban en más del 80% de las personas. Y la dificultad respiratoria se presentaba en un alto porcentaje, pero en los que estaban hospitalizados. Y ese fue el motivo por el cual entró en la definición de caso, claro. Entonces, este síndrome además es un síndrome muy parecido al síndrome respiratorio agudo o el síndrome agudo respiratorio que causa distrés, ¿cierto? O que causa algún tipo de dificultad respiratoria, ¿ya? Y entonces se le llamó de la misma manera, pero COVID-2, o sea, SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus, por así decirlo, porque presenta la misma sintomatología de ese otro virus. Entonces, la definición de síntoma ha ido variando a través del tiempo, ¿ya? En este momento, la definición de caso establece estos mismos signos y síntomas, pero se le agregaron algunos. Por ejemplo, la mialgia.
La mialgia, que es el dolor de hueso o de músculo que uno siente como dolor muscular, ¿cierto? Que es característico de la influenza, que uno se siente como molido, así. No sé si a ti te da A la influenza cama. alguna vez. Claro, uno no quiere ni levantarse porque los músculos te molesta todo. Ese signo o ese síntoma, porque un síntoma uno no lo puede medir. La diferencia entre un síntoma y un signo es que el signo tú lo puedes medir. En cambio, el síntoma no tiene una forma objetiva de medirse, solo lo que la gente te dice. Entonces, la mialgia es un síntoma, no es un signo, Ah, o ¿cierto? sea, está mal dicho decir síntomas fiebre. Mira, acabo de aprender algo nuevo. Claro, Está mal dicho. claro, Ya, claro, la fiebre es un signo, ¿sí? ya. El signo porque tú pones el termómetro, lo sacas y puedes objetivamente mirar la temperatura que tienes. Entonces, ese es un signo, ¿ya? Igual que la tos también es un signo. Tú puedes evidentemente darte cuenta que alguien está tosiendo, ¿cierto? Además de que él lo sienta. Bueno, entonces esa variabilidad en la sintomatología se fue produciendo a medida que avanzaba el brote. También se han agregado otros signos y síntomas. El dolor de garganta o disfagia, ¿cierto? También se agregó ahora, y este dolor de garganta se da en algunas personas nomás, pero no está en la definición de caso como una causa necesaria, no es como la fiebre, que es una causa necesaria porque le da a más del 70% de las personas positivas, ¿ya? Sino que debe estar acompañado de haber estado en contacto con un caso positivo y presentar fiebre más o disfagia, por ejemplo. Claro, pero el ¿Ya? tema hoy día es que uno tiene miedo un poco que si, como ya esto se ha perdido un poco la trazabilidad, ¿cierto? Si yo no sé, por ejemplo, me contagié en el negocio en la esquina, me contagié cuando fui al supermercado, no tomé los resguardos y eso. Entonces, si yo no sé que estuve cerca de un caso, ¿cierto? Y tengo algunos síntomas, ahí entonces, porque imagino que no todo el mundo tiene todos los síntomas o signos, como dices tú. O sea, ahí como lo decidor, si empiezo con dolor de garganta, chuta, será la fiebre, por ejemplo, cuando yo digo, ya, ¿sabes qué parece? Que esto puede ser. Deberíamos descartar el coronavirus. Bueno, yo imagino que muchos tienen ese mismo miedo. Yo misma pude resfriar hace 2 semanas y me tomé temperatura cada media hora, así, paranoica. Así. Entonces, creo que mucha gente está en la misma situación. ¿Será o no será coronavirus? Entonces, me decido Sí, me sí. decir urgencia. Lo que pasa es que la definición de caso sospechoso es súper cuadrada, está estipulada, y en ella está como principal signo el tener fiebre, Ya. ¿ya? Lo que pasa es que se bajó en alguno de los criterios de la definición a 37,5, por ejemplo, si es que tú estás seguro que te topaste con un caso positivo, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Y tienes 37,5, podemos bajar esos 5 grados, ¿no es cierto?, y considerarte como sospechoso, o con una persona que se sospecha la enfermedad. Pero, digámoslo así, solamente tener dolor de garganta, por ejemplo, no está en la definición de caso sospechoso, por lo tanto no te van a tomar el examen, ni te van a dejar hospitalizado por eso, ¿me explico? Te Ya. tiene que dar una sumatoria de signos y de síntomas. Y ahora entonces, en el caso, supongamos que yo tengo varios estos síntomas y signos, ya. No sé, tuve unas noticias, un día me he sentido mal, hace 2 días, y de repente digo, ya, parece que, parece que puede que sea el coronavirus. Entonces, yo quiero que partamos esto de lo práctico. Supongamos que yo vivo con más gente en la casa, con mi pareja, no sé, mi mamá, qué sé yo, y digo, ya, vamos a urgencia. Porque aquí yo creo que la primera pregunta que uno se hace es, a ver, chuta, ¿habré contagiado o no? ¿Cierto? Si es que esto es positivo a la gente en mi casa. Entonces, desde que yo decido ir a urgencia o deciden llevarme a urgencia, ¿cierto? ¿Cuáles son las precauciones que deberían tener quienes me van a llevar? Por ejemplo, mi marido, por ejemplo, si me llega ya. Porque uno sabe si esa persona está Ah, contagiada o no. ¿Qué resguardo claro, podemos tener desde ese momento que decidimos ya? ¿Sabes qué más? Vamos. claro. Mira, ahí en la urgencia te van a preguntar para ver si tú eres un caso sospechoso o no, lo siguiente. Primero, si tuviste un viaje fuera del país, ¿cierto?, en los últimos 14 días. Y además presentas alguna enfermedad respiratoria aguda, como fiebre o al menos síntomas de enfermedades respiratorias. Eso es Ya. lo primero que te van a preguntar. Entonces tú dices, no, no viajé, no fui a ningún país, no fui en este caso también podrías haber ido a Santiago, por ejemplo, Ujú. no, no hice nada, listo. No eres considerado caso sospechoso por ese ítem, que es el de los viajeros.
Ya. Después hay otro ítem que se llama de los contactos. En el caso de los contactos, te van a preguntar, ya, usted tiene síntomas respiratorios agudos, ¿cierto? Que son los que estábamos hablando antes, ya el dolor de garganta, dificultad para respirar, o ya algún síntoma respiratorio. Pero te van a preguntar, ¿y usted estuvo en contacto directo con un caso confirmado o un caso sospechoso de COVID en los últimos 14 días? Entonces tú le dices, no, yo no estuve con un caso positivo porque no sé si es que con los que he estado están positivos. ¿Estamos? Entonces también quedaste descartado como sospechoso por ese ítem que es de contacto. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? Sí, todo bien, está bien. Ya, después te van a preguntar, quedan 2 opciones todavía. La tercera opción es que te van a decir, usted tiene ya una enfermedad respiratoria aguda, ¿cierto? Dolor de garganta, para tragar, tose, qué sé yo, pero no tiene fiebre, pero en realidad tiene 37,8 grados Celsius de fiebre. Ya. Ah, ya. Y además, ¿usted tiene dolor de garganta, tos o dolor muscular o dificultad para respirar? Entonces tú le dices, no tengo dolor ni de garganta ni tos, ni tampoco tengo ninguna dificultad para respirar. Ah, ya, entonces todavía no es sospechoso, hay que esperar a que le dé uno de los signos, ¿no es cierto?, de los síntomas respiratorios. Entonces, te das cuenta que hay que sumarle a la temperatura de 37,8 alguno de los otros síntomas, para que seas un sospechoso por circulación local, o sea, que tú no te diste cuenta que los que estaban alrededor estaban positivos. Claro, que contagiaste en un mercado, por ejemplo. Eso, entonces, si no presentan los síntomas ni la fiebre, te descartan. Ya. ¿Estamos? Es el tercer caso. Y la última opción es que quedes tú clasificado por vigilancia, que es un paciente con una enfermedad respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. Entonces, si tú llegas grave al hospital y tu diagnóstico te obliga a estar hospitalizado, porque la enfermedad no te deja respirar, tiene una dificultad respiratoria grave, inmediatamente pasas entonces por el concepto de vigilancia a hacer un caso sospechoso y te ingresan al hospital y te toman el examen y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, no le van a tomar el examen a todos los que lleguen con distintas metodologías que no sean las que yo describí ahora, que son 4 modalidades. Y en ese caso, mi familia, por ejemplo, si no hay nadie todavía que tenga ningún síntoma o signo de nada, se van con cuarentena igual. Me imagino, los que viven en mi casa, por ejemplo. No, porque si no eres un caso o no eres clasificado como un paciente que podría tener la sospecha de coronavirus, no es necesario todavía que hagas la cuarentena obligatoria. Los sospechosos son los que tienen que hacer la cuarentena obligatoria. Ahora, el punto está en que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en este momento es que todos hagamos cuarentena, independiente de que no cumplamos con la definición de casos sospechosos. ¿Sí? Porque la definición de caso sospechoso va asociado a síntomas, pero salió una última evidencia científica el domingo que nos pone en jaque porque resulta que se encontró coronavirus en pacientes asintomáticos. Ese es un tema preocupante, lo que conversamos al principio. O sea, uno no sabe quién alrededor podría tener o no. Claro, porque fíjate que los estudios que yo por lo menos revisé, porque esto es lo que fundamenta el uso de la mascarilla, Sí. Y de la normativa que ahora salió publicada en el Diario Oficial ayer 7, ¿no es cierto?, y que empezó a regir desde las 5 de la mañana de hoy día 8, ¿ya? Donde el uso de mascarilla es obligatorio en el transporte público y en los vehículos donde circulen, donde estén personas juntas, porque tú no puedes ahí exigir el metro cuadrado, claro, el metro de distancia, ¿cierto? Entonces, no le puedes pedir, ¿sabe qué, señora? Aléjese de mi metro cuadrado, porque yo necesito mantener distancia física. Claro, Entonces, en el la micro, imposible. en la micro, imposible, o a veces en los supermercados tampoco, porque la gente se molesta mucho, ¿ya? Que yo eso también lo encuentro nada que ver que se molesten, porque si uno está exigiendo
una medida preventiva para la salud de ti como persona. O sea, el otro que no quiere, o sea, no quiere alejarse de ti, será porque él quizás está inmune, pero yo por lo menos no estoy inmune. Entonces, tengo el derecho de exigir que él mantenga la distancia conmigo. Y yo no creo que haya ningún inmune todavía en Chile. No, o sea, eso es mucho que en realidad es mucho que estudiar todavía, ¿cierto? Es un mal supuesto, pues la ciencia igual toma su tiempo. Ahora quería volver a lo que conversamos recién del tema de, ya, supongamos que yo sí soy un caso sospechoso. Ah, ya, ahí cambia la cosa. Y me mandan para la casa de vuelta y me dicen, ¿sabe que usted tiene que hacer cuarentena? Ya. La gran pregunta es, supongamos que yo fui con mi marido, mi pareja, con quien yo viva en la casa, ¿cierto? Me volví para la casa, ojalá en auto, ¿cierto? Porque es otro tema también, si no tenemos auto, yo vamos en Uber, qué sé yo. ¿Cómo con mascarilla. ¿Cómo es toda esa coordinación y dinámica que tiene que haber en la casa con una persona sospechosa o confirmada, ¿cierto?, con el COVID-19, para evitar contagiar al resto en la casa? Porque supongamos que no tenemos, por ejemplo, que tenemos puro baño, por ejemplo, y que la casa no es muy grande, eso, me imagino que es todo. Claro, mira, lo vamos a dividir un poco para que la gente, ¿cierto?, me entienda mejor. La idea es que nosotros tenemos una indicación que no lo va a dar la persona solo del hospital, sino que el del hospital va a notificar a la Seremía de Salud. Ya. Y la Seremía de Salud es la que te contacta, la que se llama también Autoridad Sanitaria Regional, ¿cierto? Entonces, ellos son los que te llaman o los que te van a visitar, si es que está dentro del protocolo la visita, pero basta con que ellos te llamen y ellos te van a dar las indicaciones. Eso primero, ¿ya? Entonces, a veces también las da el equipo de salud, del consultorio donde uno fue y todo eso. Pero las indicaciones son súper claras. Si eres un caso que eres sospechoso y que se te tomó el examen y tienes que esperar un par de días para tener el resultado. Claro. ¿Ya? Tú tienes que actuar como positivo. Ese es mi consejo. ¿Ya? O sea, independiente del resultado que te den, actúa como si estuvieses positivo, porque si no, todo lo que dejas de hacer hoy pasa la cuenta a la familia después en días posteriores. Entonces, la primera indicación es que vuelves al domicilio y debería de existir lo que se llama el aislamiento domiciliario. Este aislamiento domiciliario se refiere a que nosotros tenemos que elegir una parte de nuestra casa que va a ser solo para la persona que pudiese estar, ¿no es cierto?, con la sospecha del coronavirus. Entonces, eso puede ser un dormitorio, idealmente, un dormitorio, ¿cierto?, y un baño, si es que pudiésemos darle un baño de la casa sería ideal para él solo o para ella sola. Y esa persona entonces tiene que aprender a estar en aislamiento, que esa es una cuestión que nadie nos ha enseñado cómo estar en aislamiento. Entonces, el aislamiento está indicado especialmente para que no se produzca diseminación del virus con otras personas, especialmente de la familia. Entonces, este aislamiento es físico, a eso se refiere. No es un aislamiento social, ¿eh? Yo creo que ahí nosotros confundimos un poco los términos, porque no es que tú te alejes de la familia ni no los contactes, tú los puedes contactar, pero por medios digitales, WhatsApp. Ya puedes llamar a tu hijo, WhatsApp, videoconferencias, Zoom, lo que quiera, ¿cierto? Porque él tiene que, o ella tiene que seguir su vida emocional, ojalá apoyada por toda la familia. Lo que pasa es que no lo pueden ver físicamente nomás. No tienen que estar a menos de 1 metro de distancia de ella o de él en el mismo hogar. Esa es la recomendación. Entonces, si él está en una pieza, por ejemplo, o ella, una vez al día hay que ir por lo menos a darle el desayuno, el almuerzo, la once, y la alimentación entonces tiene que estar a cargo de un cuidador. Y este cuidador, lo ideal es que sea un familiar. Ese familiar, sin duda, tiene que estar preparado para atender a la persona, idealmente, ¿no es cierto?, en todo momento. Entonces, el cuidador es el que más se tiene que cuidar. ¿Y cómo se cuida? Especialmente utilizando las medidas de precaución o los equipos de protección personal. Por ejemplo, el cuidador tiene que usar mascarilla,
¿ya? Lo ideal es que sea la mascarilla 95, ¿sí? Que es una mascarilla un poco más rígida. Yo tengo una aquí. En el filtro. Claro, estas que tienen filtro, ¿cierto? Cuando uno está cuidando un caso, ya sea positivo o sospechoso, lo ideal es que sea esta mascarilla, la 95, que tiene filtro, ¿ya? Y donde el cuidador la debe usar siempre que esté en contacto con las personas, con la persona enferma, ¿ya? Y además el cuidador debe mantener 1 metro de distancia siempre de la persona enferma, eso es como lo ideal, o sea, no se tiene que exponer más de lo necesario. Esto significa que si el enfermo no está desmovilizado, que es lo más probable, ¿cierto? Porque si estuviera desmovilizado, o sea, no se pudiera mover, no estaría en la casa, se hubiese quedado en el hospital. Te preguntaba, o Lo sea, más probable. te mandaron para la casa es probablemente porque tú sí eres capaz de ir al baño, de pararte a buscar tu comida a la puerta, a lo mejor, ese tipo de cosas, Claro, supone. claro, porque va a tener síntomas que probablemente son parecidos a los de la fiebre, o sea, los de la gripe, ¿cierto? Fiebre, dolor de garganta, o sea, uno puede vivir con eso. Sí, con lo que no puedes vivir es con la dificultad para respirar, po. Cuando ya el pulmón está comprometido, muy gravemente comprometido, ahí te van a dejar hospitalizado, Oye, ¿cierto? Paola, ¿y qué pasa ¿Ah? con la gente que requiere un poquito más de contacto? Estoy pensando en gente que tenga algún tipo de alguna discapacidad o algo que le permita moverse, alguien que esté, por ejemplo, silla de ruedas, no silla de ruedas, pero por ejemplo alguien que esté postrado, por ejemplo, que no está mal físicamente, o sea, que lo mandaron para la casa, pero requiera más ayuda, o niños, por ejemplo, que yo me imagino que decirle a un niño de 10, 12 años no tienes que estar en tu pieza es terrible, o sea, no, debe ser casi imposible de controlar, ¿cierto? Porque estamos asumiendo que son la mayoría adultos, pero también hay niños que están, ¿cierto?, siendo contagiados. Entonces, ¿qué hacer en esos casos en que quien cuida va a tener que tener sí o sí un contacto directo, más directo con la persona, más estrecho? Lo que pasa es que esa situación la evalúa el equipo de epidemiología, el equipo de la autoridad sanitaria, antes de mandarte al domicilio. Y eso es un poco la opinión por la cual yo pensaba que nosotros teníamos que empezar a hablar de este tema, porque si bien es cierto el diagnóstico de positividad o de sospecha, ¿cierto?, de una persona que pudiese estar en esta circunstancia, eh, comunica un riesgo, entre comillas, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer lo que nos indiquen, po. Entonces, la autoridad sanitaria evalúa la posibilidad de que la persona esté o no en aislamiento domiciliario. Y si es que se necesita que lo atienda el equipo de salud, lo van a dejar hospitalizado. Por ejemplo, lo que tú planteabas, si una persona, ¿cierto?, que tiene eh, dismovilidad o que requiere atención especial porque está postrado en cama, probablemente va a tener que quedar mejor hospitalizado, porque ahí hay personas capacitadas para atender ese tipo de dificultades. En el caso de los niños, probablemente también tengan que dejarlo hospitalizado ya en pediatría, porque en pediatría hay personas Mm. especializadas en cuidar niños enfermos, entonces no van a entregar, creo yo, la responsabilidad del cuidado de las personas, ¿no es cierto?, sin tener la suficiente certeza de que no se va a diseminar la enfermedad. Eso en primera instancia. Ahora uno, para poder hacer eso, fíjate, en epidemiología se llama esto hacer una investigación epidemiológica de campo. O sea, tú vas y ves si es que la población en el terreno, en el momento de indicar que se queden en aislamiento, cuáles son las condiciones en las que vive la familia y si es que se puede cumplir el aislamiento domiciliario o no. Y en esa investigación de campo es donde uno necesita una tremenda sensibilidad como equipo de epidemiología, ¿cierto?, para darte cuenta que en realidad puedes delegar la función del cuidado del enfermo hacia la familia o no puedes delegar. Yo me imagino, por ejemplo, bueno, hay muchos casos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, chicos que vivan en condiciones de vulnerabilidad, que no tengan nadie que la casa, ¿cierto?, los cuide y también que los contenga de no ir a la calle. Entonces, por ejemplo, un chico de unos, no sé, 14 años positivo, que digan que a lo mejor no se siente tan mal y diga, ya, yo me junto con mi amigo y nadie en la casa, ¿cierto?, que lo contenga, es un tema también. O sea, me imagino que hay muchas aristas en esto y que también nos muestra también temas sociales fuertes que tenemos, ¿cierto?, en esta flora, ¿cierto? Gente que vive en vulnerabilidad, yo creo que la que peor la pasa probablemente, ¿no? Así es. Y por eso es tan importante esta investigación epidemiológica que yo te digo que hay que hacer en terreno, en el campo, donde la población que está
en, 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 eh, en una situación con condicionantes de la salud que no se puedan solucionar, ya por ejemplo adultos mayores que viven solos. Tú no los puedes dejar que hagan el aislamiento solos. Tienes que ver la manera de cómo trasladarlos a un lugar donde los cuiden y Claro. donde haya cuidadores del área de salud, ¿cierto? Que mientras por lo menos dure la cuarentena, o en este caso el aislamiento, ¿cierto? Lo esté cuidando alguien. Entonces, eso se hace en la visita domiciliaria que ocurre desde la autoridad sanitaria o que ocurre desde la evaluación que hace el equipo de salud al momento de diagnosticarte como caso sospechoso o caso positivo. Si tú te ¿Ya? fuiste, te fuiste para la casa sospechosa ya, y esperando el examen en el fondo, ¿a ti en la práctica te llaman cada cierto tiempo o hay que mandar un correo? ¿Cómo tú sabes cómo uno se reporta un poco de los síntomas, cómo va evolucionando? Claro, lo que pasa es que la investigación epidemiológica es una sola en todo el mundo. Y eso incluye, por eso te digo que el acercamiento es súper importante, porque tú tienes que lograr un feeling con la persona que está enferma o con la que está sospechosa. Y eso significa que el otro debe confiar en que lo que tú estás indicando es lo que hay que hacer, Ya. ¿ya? Y cumplirlo. Entonces, para que se produzca eso, hay varias técnicas que los epidemiólogos sabemos que aplicar. Hay que aplicar varias técnicas. Una, primero, es como planificar, antes de llegar a la casa de la persona, qué es lo que vamos a hacer. O sea, llevamos esto de la observación, ¿cierto? De ver cuál es el contexto de la familia, qué está ocurriendo con la persona dentro del núcleo familiar. ¿Me entiende? Hay factores que son condicionantes y uno está observando como epidemiólogo. Segundo, tú partes al revés de una investigación científica como estamos acostumbrados los científicos, Uh-huh. porque los científicos siempre hacemos nosotros las preguntas, ¿cierto? Tú le preguntas a la gente, ¿usted fuma? ¿Usted bebe alcohol? ¿Usted? Pues vamos mirando los factores de riesgo de la salud. En la investigación epidemiológica de campo, esto es al revés. Tú partes respondiendo preguntas de las personas que están sospechosas, que están positivas, ¿ya? Eso genera confianza en la gente. Claro que hay Pero mucho. tú tienes que responder, claro, tenés que responderle todas las dudas que tengan primero. Y después sacar el cuestionario y empezar a aplicar, ¿no es cierto?, las preguntas que nos toca hacer por norma, que es, por ejemplo, preguntarle dónde cree él que se le pudo haber contagiado, o cuándo cree él que pudo haber ocurrido el evento de haber estado en contacto con un caso positivo. O sea, después uno hace las preguntas, pero primero hay que contestar las preguntas que tenga la persona y la familia. De hecho, ¿Ya? Paola, hay una pregunta que nos acaba de llegar por Facebook que tiene que ver justo con lo que estamos hablando, que esto, como decíamos, hay muchas aristas según el contexto social. Aquí Daniel Iturra pregunta, en caso de población que presenta problemas de salud mental, que es un tema, que se encuentran en cuarentena obligatoria o voluntaria, ¿qué recomendaciones de apoyo pudiesen brindar? Porque imagino que, bueno, Claro. esto es una arista, es un mundo, ¿cierto?, de tipos de personas y de pacientes. Entonces, Claro. imagino que para Bueno, los cuidadores ahí, como... claro, esto va, ¿no es cierto?, en el contexto social en que nosotros deberíamos de asumir la pandemia como sociedad completa. Entonces, la recomendación es que si tú no eres capaz de asegurar que la persona va a cumplir a cabalidad las indicaciones que tú estás entregando, debiese haber ya sea un apoyo en el ámbito de la asistencia social o un apoyo en el ámbito del cuidado de la salud por personas capacitadas como son técnicos paramédicos, qué sé yo. Entonces, lo ideal es que esas personas sean trasladadas a un lugar donde los cuiden apropiadamente. Eso es lo que deberíamos de hacer como sociedad completa, ¿ya? No pensar que el otro tiene solamente la responsabilidad de cuidarse, porque aquí ya no es un otro el que está enfermo, sino que somos nosotros los que estamos enfermos y nos estamos enfermando. Entonces tenemos que resolver el problema también como nosotros, ¿ya? Ahora, el fundamento de lo que significa dejar a la persona en su hogar significa que nosotros tenemos la capacidad de
constatar que hay un cuidador que va a poder estar a cargo, que es un mayor de edad, ¿no es cierto? Y que va a seguir al pie de la letra las recomendaciones que habíamos empezado a hacer antes de hablar de este tema tan importante. Sí. Este es el tema como importante, ¿cierto? La teoría versus la realidad, porque en la teoría es re fácil hacer una investigación epidemiológica. Yo se la enseño a mi alumna ahí en teoría. Otra cosa es que ahora ellas vayan y tengan que hacer la visita y la investigación epidemiológica real y solucionarle los problemas a la gente, porque tú no puedes traspasarle el problema además a la gente, el problema del cuidado. No, y además que no ¿Sí? es lo mismo si tú vives con tu pareja en un departamento, por ejemplo, que tienes 1 o 2 baños, a vivir una familia entera en una casa más chica que tienen niños, por ejemplo, que a lo mejor la persona que está sospechosa o confirmada comparte piezas, ¿cierto? O sea, hay miles de aristas. De hecho, ayer escuchaba las noticias el tema de Brasil, ¿cierto? Que está explotando el tema muy fuerte, y hablaban de Río y hablaban de las favelas, que ahí tenían Claro. tremenda preocupación porque es un foco súper difícil, ¿cierto?, de cuidar por el hacinamiento que tienen ahí. Así es. O sea, aquí el virus no discrimina, eso es lo que tenemos que aprender, ¿cierto? No discrimina por niveles socioeconómicos ni por nada, él solamente ataca y nosotros vamos a tener que también no discriminar, o sea, ver cómo ayudamos a nuestros semejantes que están enfermos y que no tienen las condiciones apropiadas para enfrentar la enfermedad, como los que sí la pueden enfrentar con mayores recursos, ¿no es cierto?, por último, con una red social más grande, porque quizá dentro de una familia que sea extendida, se podría entre todos decir, ya, miren, el tío que vive solo dice, ya, yo me voy a vivir con mi suegra 2 días este periodo y le dejo mi departamento a mi sobrino que está sospechoso, que él está ahí solito, ¿cierto? O sea, también te sirve la red social, familiar, y aquí tiene que estar articulada la red de los amigos, y todos tenemos que ver la manera de cómo ser solidarios para que el otro cumpla el aislamiento. Porque si la casa es de 2 pisos, es más fácil porque al caso que está probablemente enfermo, esperando el resultado de su confirmación, o está esperando que le den síntomas, porque es otra persona, ¿cierto?, la que tuvo contacto estrecho con un caso positivo, Ah, pero que sí. no tiene síntomas y también tiene que estar esperando los 14 días. Entonces, esa persona, si tenemos una casa de 2 pisos, la mandamos al segundo piso nomás, pues, y nadie, los niños le ponemos ahí una silla a la escalera para que los niños no puedan subir. Y le explicamos, por supuesto, pero la idea es que hay que vivir esto en sociedad y en la intimidad de cada familia. O sea, yo por eso te digo, encuentro terrible que no estemos preparados como sociedad para vivir esto, porque nunca pensamos que podíamos tener algo donde nuestro soporte va a tener que ser nuestra propia familia, Sí, no el equipo de salud. o sea, Claro, porque el equipo de salud tiene que estar atendiendo a los que están graves, y van a estar graves el 15% de los casos, más el 5% que va a ir directo a la UCI, al ventilador mecánico. Entonces, esa gente es la que necesitamos que estén en los hospitales. ¿Ya? El 80% que no se enferma gravemente tiene que estar en sus casas, porque si no van a ocupar los espacios que están destinados para los más graves. No sé si me expliqué. Bueno, tenemos una tremenda capacidad de infraestructura de hospitales nosotros para que podamos tener a toda la gente que se está todos enfermando. O sea, y en no podemos. ese sentido también ahí, que, o sea, quienes hay que cuidar mucho son, bueno, como decíamos, ¿cierto?, todas las medidas para que somos sospechosos a lo mejor o estamos confirmados, pero también a nuestros grupos de riesgo, que no se han enfermado todavía, ¿cierto? Que ahí también quizás las medidas son igual o más extremas, que lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Porque no solamente hemos ido aprendiendo los adultos mayores, que inicialmente cuando esta pandemia partió, eran no, los adultos mayores, oye, pero vemos gente joven también, que tiene algunas probabilidades, ¿cierto?, o factores de riesgo asociados, y que puede verse, ¿cierto?, muy gravemente afectada. De hecho, algo que me preocupa, que te quería corroborar, consultar, por lo menos en el caso chileno, cuando yo veo los gráficos de cómo se distribuyen los casos, de los diagnosticados, ¿cierto?, los confirmados, positivos, que a todos los días al mensal, tengo la impresión que el grueso de la población
de los casos positivos analizados son entre 25, 50 años más o menos, un poquito más, hay una curva grande ahí. Y yo me acuerdo de haber conversado antes contigo que tú me decías que los grupos de riesgo generalmente en Chile por lo menos, los que tienen, mejor dicho, los que tienen la menor percepción de riesgo son justamente las personas quienes estamos en esa edad. Como por ejemplo, yo tengo 35, estoy ahí, porque uno dice, ya, ¿qué tanto, qué me va a pasar? Entonces me preocupa que parece que la gente que más está contagiando hoy día es la gente que menor percepción de riesgo tiene, o estoy equivocada. No, no estás equivocado. Y además son los que se están enfermando. Pues yo acabo de hablar por teléfono, ¿no es cierto?, con una persona que está positiva, que ya está saliendo de su seguimiento, pero él, ¿cierto?, por radio lo contactaron desde Santiago, qué sé yo, y él contaba su experiencia, que en realidad uno como joven cree que no se va a enfermar nunca de nada. Entonces, ni siquiera van al médico, según él, o sea, por estas cosas como los resfríos comunes. Pero la verdad es que después de estar con la enfermedad y estar positivo, es un golpe duro a esta idea de que somos inmunes porque somos jóvenes. No es así. No pueden tener inmunidad porque el virus es nuevo. Entonces, tu cuerpo nunca se ha topado con el virus y eso significa que no tienes inmunidad. Claro. Entonces, seas joven, viejo, niño, nunca te habías topado con este virus antes, entonces vas a hacer la enfermedad si es que él entra a tu organismo. Sí o sí. Yo creo que inicialmente, hasta a nivel mundial, yo creo que hubo una muy mala comunicación cuando se decía, no, si esto va a afectar a los grupos de riesgo, claro, y si uno es joven a lo mejor te va a dar como un resfriado, pero uno dice, oye, pero a lo mejor, por ejemplo, quizás yo no me voy a morir, pero yo soy un ente de contagio, entonces yo creo que es el riesgo de que la gente más joven esté esté contagiando harto hoy en Chile, o sea, uno anda por aquí, por allá, ¿cierto? Yo conozco casos cercanos que, oye, hacen carrete, asado, qué sé yo, entonces pensando que dicen, ya yo no me muero, pero en un descuido puedo contagiar o a mi abuela, a mi abuelo, ¿cierto? Alguien en el barrio. Yo creo que por ahí Ya. el riesgo, ¿no? Sí, y no, y también en el sentido de que la persona que está positiva, ¿cierto? No sabe si tiene comorbilidades que nunca había descubierto, por ejemplo. O sea, eh, tú sabes del caso que falleció en Santiago, ¿cierto? Después del grupo de los adultos mayores falleció un joven de 38 años, si no me equivoco. 34, de hecho, 34 años también. 34 años, muy joven, y resulta que él estuvo en la UCI, estuvo conectado a ventilador mecánico y todo eso, pero uno diría, bueno, ¿por qué hay un joven que se murió? Si yo afirmo la hipótesis que tú estás planteando, Claro. de que yo me puedo enfermar porque estoy en el grupo que no me voy a morir, o que no voy a pasar esto como un resfrío común nomás. Entonces no importa que salga a la calle porque después me voy a sanar. Pero resulta que quizás lo que la persona no sabe es que hay enfermedades o factores de riesgo que nosotros desconocemos de nuestro organismo. Porque no creo que hayas hecho un examen completo todos los años, ni un escáner completo, ni exámenes así rutinarios para ver si eres hipertenso, diabético, qué sé yo, y probablemente puedes tener una enfermedad que se estaba produciendo de a poco y con la presencia del virus se activó y te lleva a la muerte. Sí, lo preocupante de eso es que ya sabemos que los chilenos tenemos muy malos hábitos, ¿cierto? De vida. Claro. Entonces, buena parte de nuestra población, ¿cierto? Tiene niveles de obesidad, fuma, bebe. Digamos en factores de riesgo, sí. Tenemos una lista, estiramos mucho, entonces yo creo que también ahí está la preocupación, que uno, el susto de que, oye, a ver, yo soy joven, pero Claro. no me cuido. Entonces, mira, lo que la autoridad sanitaria entonces estipula, una vez que, como para retomar el tema del hogar y para poder darle un cierre a eso, la persona te mandan a la casa, ya está en condiciones, va a haber alguien que te va a ir a dejar la comida, ¿cierto? Para que tú no salgas a la cocina ni nada de eso, porque no tienes que tener contacto con nadie. Y va a haber alguien que va a lavar tu loza con desinfectante y todo eso, y va a limpiar el baño. Ya, esa es la situación ideal. Entonces, este caso tiene que reportar 2 veces al día la temperatura a la autoridad sanitaria regional. 2 veces, harto. Bueno. Esa es la indicación, cada 12 horas. Ya. Esa es la indicación. ¿Ya? Eso es para los que quieran cumplir al pie de la letra. Pues. Entonces, la autoridad sanitaria o te llaman o tú vas mandando el reporte, ¿cierto? Por correo electrónico, pero hay alguna manera ahí que tiene que haber fluidez de la información.
¿Por qué? Porque si presentas síntomas, también tienes que tú irlo reportando, ¿ya? Todo lo que te va pasando. Y por eso hay contacto telefónico, por lo menos debería existir en los casos positivos, por lo menos contacto telefónico diario para ver si es que te vas agravando también. Porque quizá para uno agravarse sea una cosa, y no, total, yo aguanto no respirar, o yo aguanto cierto dolor que tengo cuando respiro, y resulta que es una disnea, o es algo más grave. Entonces, te tienes que ir reportando, ojalá todos los días, y idealmente tienes que ir haciendo las consultas de cómo te vas sintiendo, ¿ya? Para no llegar a estados de gravedad después que te conduzcan hacia algo más grave. Dicho eso, además, tú como persona positiva tienes que tener una vida de salud mental también que proteger. Po. Entonces yo les recomiendo que vean todas las series de Netflix, todas las películas de cowboy, si te gustan las películas simples ya, o las novelas, todo lo que quieras, ¿no es cierto? O sea, igual distraerse, porque yo me he dado cuenta y me da mucha pena que como país estamos estigmatizando a los casos, o a las personas que están enfermas, o a las personas que están con sospecha de tener coronavirus. Me da mucha pena, porque es como, ¿tú crees que alguien quiere estar positivo, No, Marcia? pues nadie. Estamos todos como la Nadie. paranoia, claro. O sea, pucha. Entonces, nadie quiere estar enfermo. Entonces, si te tocó, porque justo el que anda delante tuyo en el supermercado no respetó tu metro cuadrado y te tosió nomás, ¿ya? Y te tocó nomás, po. Yo no quisiera que a mí me trataran de una manera discriminatoria, o sea, que dijeran, ay, ahí está la positiva. Todo el barrio sabe, todo el barrio me va a venir aquí a... Eso yo encuentro que eso no es correcto, porque somos una sociedad que tenemos que tener cierta sensibilidad social. O sea, estamos ante una enfermedad que es pandémica. Nadie está libre de enfermarse y por lo tanto, por favor, no le pongamos estigma a esta cosa, porque ya lo hacemos en el sentido de querer saber, ay, la edad de la persona. ¿Para qué quieres saber la edad si tú tienes que saber nomás que hay un caso más positivo en La Serena? ¿Sí? Ahora, si tú utilizas la edad para armar un dato agregado, como por ejemplo el promedio de los que se están enfermando son jóvenes, es distinto porque tú estás ahí trabajando, epidemiológicamente hablando, con el dato en prevención de ese grupo. Pero no estás diciendo que el joven de 20 años, la señora de 30 años, ¿me entiendes? Claro. Está armando el perfil de cómo hacer educación de prevención. Entonces, si trabajamos con promedios, medianas, moda, te creo que necesitas el dato, pero si no, ¿para qué? Pues? Si aquí no te va a salvar más o menos saber la edad del que está enfermo. Tú tienes que saber que hay más casos cada vez más cerca tuyo, nada más. Yo creo que también hay un tema, bueno, de los medios de comunicación, que algunos medios entendió a dramatizar esto, ¿cierto? De que uno enciende el televisor en la mañana, ¿cierto? Esto es como una teleserie y un drama, y que ojalá con una música de fondo terrible, y claro, estamos todos en pánico. Yo creo que lo que tú decías recién, independiente que uno esté sospechoso, notificado, nada, ¿cierto? Sano, yo soy de la idea de que veo el reporte diario, si es que lo veo, y cambio switch, porque además nosotros como trabajamos en esto, un poco en el área, estamos todo el día hablando de coronavirus, ¿cierto? Entonces creo que decirle a la población no es un buen consejo, que oye, lean un libro, o sea, este es el momento quizás para hacer otras cosas, ¿cierto? Y si no, ver todas las series de Netflix, porque si no yo creo que no hay salud mental que aguante con tanta bombardeo de, ¿cierto? de información. Claro. No, y lo otro, mira, es importante que nosotros como sociedad sepamos que nadie está libre, ¿ya? Que el riesgo es un riesgo comunitario ya, al nivel de estar en la fase 4 en el país. Ya tú no puedes decir que hay personas en más riesgo, o sea, ya pasaron los que habían viajado como factores de riesgo, ¿te das cuenta? Ya no son ellos los que están enfermando al resto, sino que son los casos secundarios que ya están entrecruzados dentro de la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de lo que va ocurriendo. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo como soy epidemióloga observo muchas cosas,
y observé que en la Araucanía, en 13 días, ellos pasaron de tener 54 casos, como el número que tenemos hoy día, nosotros tenemos 56. ¿Ya? El día 23 de marzo tenían 54. Y el día de ayer, 600 y tantos casos. Entonces, tú en 13 días o en 14 días puedes llegar de 50 a 600. Y eso significa que pasaste rápidamente las etapas, ¿no es cierto? No te diste ni cuenta cuando ya estabas en fase 4, y además, cuando te diste cuenta ya tenías 600 personas enfermas, ¿no es cierto? Tiene 46 con ventilación mecánica en este momento en esa región, que es una región no tan grande. Entonces tiene todo lleno los hospitales, el 15% está en los hospitales. Entonces, a eso es a lo que yo voy, que la percepción de riesgo debe servirnos el dato para darnos cuenta que el riesgo está siendo más cercano. Nada más, no para decir yo estoy salvado, no me voy a enfermar. En ese sentido, interesante igual, y aprovechar también ahora que estamos conversando de esto, recalcar a la ciudadanía el mensaje de que los datos que uno ve, ¿cierto? Los reportes diarios que da el MinSal, son los datos de, ¿cierto? Los test que han dado positivos, ¿cierto? La gente que tiene el test, pero como sabemos, si consideramos el periodo de incubación del virus, que corrígeme, creo que va de 1,52 hasta 11, 14 días en una persona, que a lo mejor yo no fui a urgencia inmediatamente, a lo mejor mi síntoma era muy bajo, yo no fui, y entonces que hubo un rango de días, ¿cierto? Que yo podría haber contagiado a más personas. El tiempo que se demoró en llegar al examen, ¿cierto? Y todo eso, cuando nosotros vemos todos los reportes diarios, en el fondo son casos de gente que se contagió en la última semana o 2 semanas, ¿cierto? Entonces estamos viendo el pasado un poco. Y yo creo que mucha gente todavía comete el error, y también en algunos medios cometen el error de hablar de contagiados, y uno piensa, ayer se contagiaron, no sé, 300 personas más, y no, ojo, son gente que se contagió hace 1 o 2 semanas, y por ende, hoy día en este instante, o sea, hay probablemente muchos más. Así es, exactamente. Porque en la región, por ejemplo, nuestra, tenemos 180 casos que todavía no se sabe el resultado. Claro. ¿Ya? Si tú lo llevas a proyecciones de positividad, lo mínimo que se han reportado es que el 7% de los sospechosos salen positivos. O sea, estamos hablando al tiro de 15 casos más en la región. Entonces, nosotros no podemos esperar a que la estadística nos vaya diciendo lo que está pasando o cómo ir observando nomás la curva y no tomar el distanciamiento, no lavarnos las manos, porque esto se va a frenar el día que como sociedad completa decidamos, listo, hoy día me empiezo a lavar las manos, hoy día me quedo en la casa, hoy día uso en el brazo, hoy día uso la mascarilla, hoy día le digo al otro que no se acerque a más de 1 metro. Entonces, hoy día como caso sospechoso me quedo en la casa y no salgo. Cuando decidamos eso como sociedad, recién ahí vamos a ver el resultado en la curva en 14 días más. Claro, de hecho es importante que tú remarcas porque las medidas de cuarentena, por ejemplo, que supongamos que la Serena se da cuarentena total hoy día, por ejemplo, nosotros recién en 2 semanas podríamos saber más o menos cómo anduvo eso, porque uno igual ve de repente en algunos matinales que ahí los animadores cometen el error de preguntarle, ¿cierto?, a los médicos, a los científicos, oiga, y llevamos 3 días de cuarentena, y vemos, ¿cierto?, que la curva está bajando, y es como, oye, es súper pronto, porque, ¿cierto?, por lo mismo que hablamos recién, ¿cierto?, hay un desfase ahí de tiempo un poco. Así es, por eso es que las cuarentenas, ¿cierto?, se van rearmando cada 14 días algunas y otras cada 7 días. Y toda la semana se van declarando las nuevas cuarentenas en las ciudades por lo menos. Entonces, el tema es que uno no puede ver el efecto a corto plazo. Y lo malo que tenemos como chilenos es que somos muy cortoplacistas. Queremos que todo ocurra ya, listo, hoy día que se acabe esta cuestión. No quiero esperar las 2 semanas para ver cómo baja la curva. Quiero que baje ya. Pero tú no puedes mandar un microorganismo. Sí puedes mandar a las personas porque la vía de transmisión es de persona a persona. Entonces, si las personas decidimos no continuar estando en exposición de contagiando, recién ahí se va a cortar la curva, pero esto depende de las personas. Entonces, yo explicaba en otros medios, supongamos que si la fuente de contagio fueran verduras contaminadas, eso es más fácil porque uno va y elimina las verduras. Tú puedes llegar y pedir que se decomisen todas esas verduras, las enterramos y punto.
se acabó la fuente de contagio, ¿cierto? Ujú. Pero ¿qué hacemos cuando la fuente de contagio son las personas? Así es. No podemos hacer lo mismo, po. Tenemos que apelar a su conciencia, apelar a que él va a tomar, ¿no es cierto?, en serio lo que está ocurriendo y la persona decida cuidarse, él y cuidarnos a nosotros. Paola, Y eso es lo que más ha costado. te quiero leer algo de que sus comentarios que no han llegado por Instagram. Voy a girar la cámara aquí. Que es lo último que estábamos conversando recién, que tú hablabas del tema de la estigmatización. Si aquí nos comentan, bueno, en algunos lugares los vecinos discriminan. Por ejemplo, dice, vieron el video, el video del hijo pequeño de un doctor que le decía que ojalá no se contagie. Lo encontré horrible. Porque ha habido todo un tema de discriminación, ¿cierto?, personal médico que vive sobre todo en el edificio. Han salido algunos fotos de la administración, ¿cierto?, de avisos que le dicen, oye, casi que no ocupen las escaleras, nada. Entonces, también hay otro que dice, por ejemplo, claro, muchos padres no hacen el trabajo de contener a los hijos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a saber ellos si porque los hijos, claro, los hijos no tienen cómo saber, son hijos chicos, ¿cierto? Que a lo mejor el coronavirus los puede, que es tan peligroso o no, me preguntan acá. Entonces, si muchos padres no hacen el trabajo de contener a los hijos, dicen, entonces, si los niños no saben de esto, ¿cierto? Es súper responsable que anden jugando. Y yo creo que este comentario va porque yo conozco casos de amigos que dicen que viven en edificios en Santiago, que los niños salen igual a jugar al áreas comunes, y juegan con los vecinos, y juegan ahí, porque me imagino que debe ser súper complicado contener a los hijos en un departamento, sobre todo en Santiago, ¿cierto? Aquí uno por lo menos es más probable que tenga jardín, patio, en una ciudad más chica, pero igual dejan jugar a los niños, dicen, ya, ¿qué tanto les va a pasar? Y no los contienen y no piensan que, ¿cierto?, puede ser un foco de contagio. Fíjate que cuando a mí me tocaba ser epidemióloga de campo, de terreno, e ir a hacer investigaciones en terreno, uno de los grupos más difíciles de poder controlar los brotes de enfermedad infecciosa es cuando ocurre un brote en una institución educacional con niños chicos, ¿ya? Llámese hogar, hogar de menores, hogar de niños, ¿no es cierto?, o colegio. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, o sea, cómo tú equilibras el hecho de que el niño, ¿no es cierto?, tiene que desarrollarse y todo eso, y que en realidad también nos hemos ido al extremo de que no tiene que tener ningún límite, ¿ya? Yo creo que aquí la epidemiología es súper clara. Nosotros tenemos límites y que ahora hay que cumplirlo. ¿Cuál es el límite? Si me están diciendo que me tengo que quedar dentro de la casa, me tengo que quedar dentro de la casa, con mis hijos. Y tendrás que aprender a convivir con tus hijos nomás, po, porque esa es otra cuestión, o sea, Otro tema enorme. Pero los que están con teletrabajo, hijo, uy, no. Porque, sí o no, porque mira, antes estamos en una situación, una realidad distinta. Antes tú te ibas al trabajo, pasabas a dejar a tu hijo al jardín infantil o a la sala cuna, y te iba, y otras personas se hacían cargo de tu familia, Claro, ¿cierto? el colegio, claro. El colegio, sí. Ahora no, pues, ahora te los devolvieron y te dijeron, toma, hazte cargo de tus hijos. Entonces, no nos queda otra. Tenemos que aprender cómo tener a nuestros hijos y enseñarle límites. Y los límites son que si nos dijeron que teníamos que quedarnos dentro de la casa, tenemos que quedarnos dentro de la casa. Y no podrán salir a jugar con otros amiguitos nomás, pues, por un tiempo. ¿Por qué? Porque fíjate que el niño es el que menos gravemente se enferma, ¿ya? Por una cuestión inmunológica, que tú ahí después me podías ayudar, pero en el caso de los niños, es muy poco probable que ellos se enfermen gravemente, al menos eso es lo que dice la experiencia en otros países, ¿ya? Pero el niño es el mayor diseminación de enfermedad que hay, porque los niños, ellos, como tú acabas de decir, no tienen conciencia de lo que están transmitiendo, pues ellos no saben y lo único que les importa es pasarla bien. No, y chupan todo. O en los jardines, a mí me tocaba en los hogares, ¿cierto?, la desinfección de todos los juguetes, desinfección de todas las mesas, desinfección de todo el medio ambiente, para poder controlar la enfermedad infecciosa. Y me costaba que las tías entendieran que los niños ven como algo súper sano prestarle el chupete al otro, ¿ya? Y es rico que los chupen los dos, y es bueno que se presten la mamadera. Entonces, esas instancias de socialización están
súper sana para otras circunstancias, no para controlar una enfermedad infecciosa. En este momento tenemos que tener a nuestros hijos jugando con sus hermanos nomás, dentro de la casa, ¿ya? Y si invitamos a los primos se tienen que quedar ahí por los 3 meses. Eso Ah, es como lo ideal. estás solicitando. Claro, pues. No, sí, en sentido es terrible. Oye, Paola, Entonces, te das cuenta que no es tan fácil. Eso es lo que yo como epidemiólogo por lo menos te puedo contar respecto a lo que significa controlar un brote en niños. Es muy difícil. Por eso ojalá que nuestros niños no se enfermen. claro, porque como dices tú, la sintomatología iba a ser leve, pero es súper contagioso, que te abrazan, te besan, ¿cierto? Que van a ver a sus abuelos, qué sé yo, muy Eso es complicado. lo normal. Ahora, Sí. ya para ir cerrando, yo quería, bueno, tocar solamente 2 puntos para ir cerrando. Uno, retomar una idea que tú la dijiste recién, que era el tema, ¿cierto?, de la ansiedad por saber quiénes están enfermos, de qué edades, para saber si yo me puedo ver afectado o no, este drama que hay muchas veces en los medios de comunicación de vamos así, vamos acá, el apuro, ¿cierto?, por saber cómo va la famosa curva. Y un poco recalcar la idea, quería ver si podía recalcar la idea de que es súper difícil, entiendo yo, en epidemiología, en este instante, con el nivel de variación que hay, y lo que sabemos del virus cada día, es súper difícil, por ejemplo, hoy día saber, la gran pregunta que todos los matinales hacen es cuándo va a ser el pic cuándo va a ser el pic de cama y todo eso, todos los días están preguntando. Yo entiendo que es súper difícil, o sea que se tira con proyecciones poco responsables, porque hoy día vemos miles de personas haciendo gráficos en internet, ¿cierto? Queriendo pegarle el palo al gato, parece ser, así como queriendo hacerse famoso, ¿cierto? Haciendo proyecciones de cuándo se van a acabar las camas, UCI, qué sé yo. Pero yo entiendo que eso, epidemiológicamente hablando, es súper difícil y poco responsable salir diciendo, miren, en 3 semanas más va a ser el pic de casos, no sé. Ahí, Eso. Mira, retomando los 3 temas. Uno, hablemos del tema de la estigmatización, porque parece que la audiencia, ¿cierto?, le importa esta temática de no generar estigmas sociales, especialmente de que el que se enfermó es más o menos alguien que está, no sé, con algo que es tremendo, ¿ya? Tú estás en el mismo riesgo de enfermar que el que está enfermo. Punto. O sea, ponte en el lugar, ponte en el lugar que te tocó, le tocó a él, pero te podría haber tocado a ti, porque tú eres el que está saliendo fuera de la casa y está haciendo cosas que no corresponden. claro, Entonces, no pensemos que el riesgo está en otro, pensemos que yo puedo ser caso positivo en algún momento. Y no me gustaría que me hicieran lo que están haciendo, ya que todos hablen de mí o que no sé, traten de identificar qué edad tengo o identificar mi sexo y todo lo que tú quieras saber, ¿no es cierto?, por una cuestión casi no sé, de rumor, que en epidemiología se trabaja con la epidemiología de rumor, pero es para identificar casos, al contrario, es como para proteger a los que podrían no saber que ellos están positivos, ¿ya? Entonces, la estigmatización no nos hace bien a nadie, menos a un brote, menos al bien común. Tenemos que pensar que si estigmatizamos, podemos generar en las personas que están positivas mucho más rabia o mucha más impotencia, ¿cierto? Y quizá ellos se van a enojar y van a querer salir y les dé lo mismo empezar a enfermar al resto. Eso yo por favor le voy a pedir a la comunidad que aprendamos a ser más seres humanos, ¿cierto? Empáticos. Pensemos que el que está enfermo, no quiso tener esta enfermedad, pero el virus le dijo, te toco a ti y listo. Entonces, él está enfermo, no está con una peste, por así decirlo. ¿Estamos? Está con una enfermedad. Segundo, si tú quieres ayudar a la persona que está positiva, ¿cierto? La mejor manera de hacerlo es que tú te cuides, porque esa persona lo único que necesita es tranquilidad en su hogar, necesita estar concentrado en sanarse, ¿ya? Y necesita además que no lo molestemos. Entonces, tengamos respeto hacia la persona como ser humano, porque solo por ser humano, por haber nacido humano, tenemos derecho a la dignidad. ¿Qué es esa cuestión de la dignidad? Podrán decir, oye, la doctora lo que está hablando. se fue la La volada. dignidad, filosófica. La dignidad es, fíjate, el haber nacido con los mismos derechos y los mismos deberes que tú.
Entonces yo soy digno de que tú respetes mi metro cuadrado, soy digno de que tú me aceptes como enfermo, porque yo no quise estar enfermo, ¿ya? Entonces, eso es algo súper importante, ni aunque yo sea pobre, ni aunque ande en la calle, ¿cierto? Ni aunque no sé, pues, sea bebedor de problema, ni aunque yo fume, o sea, todo no importa, no importa el por qué tú llegaste a hacer caso, pero lo importante es que asumamos como sociedad que este es un problema que nos vino a remecer a todos, porque nos dijo el virus, oye, yo voy a enfermar a quien yo quiera, especialmente el que no se está cuidando. Entonces voy y ¡fum! Enfermo a todos los que yo quiero, sin discriminar. Entonces, si el virus no discrimina, ¿por qué usted es capaz de discriminar? No Sí. discrimine, no discriminemos, ¿cierto? Listo. Quedó claro el tema de la estigmatización, porque hace más daño que beneficio. Entonces, por favor, córtenla con eso. No discriminemos más. Paola, Segundo, dale. sí, no, la parte que tú me hablabas ahora de cómo puedo yo, con una bolita mágica, porque soy la epidemióloga, tener la bola para decir hacia dónde va la curva y cuándo se termina de los casos que van a ascender. Bueno, les aseguro que ningún epidemiólogo tiene una bola mágica. Lo único que nosotros tenemos son experiencias de haber estado frente a otras enfermedades que tienen el mismo comportamiento. Y en todas esas enfermedades, como la hepatitis A, que tiene el mismo comportamiento, como todas las enfermedades infecciosas entéricas, por ejemplo, todas se detiene la curva cuando las personas deciden no enfermar a otras personas. Eso nomás te puedo decir. O sea, yo no necesito el modelo predictivo ni la regresión lineal para decir que esto va a ir en ascenso, disminución. No, porque hay factores que no dependen de los modelamientos. Hay variables, como por ejemplo, que alguien haya escuchado este reportaje, ¿cierto? Y haya tomado conciencia de que él también está en riesgo. Entonces él decidió lavarse las manos mañana, desde mañana. Se va a lavar las manos, va a usar la mascarilla, va a toser en el codo, ¿cierto? Y la distancia social. Ahí ya tenemos un caso menos positivo. Además Y que, entonces ahí vamos a detener la curva. además que no es lo mismo, por ejemplo, un país como Chile, ¿cierto? Que es tan largo y tan diverso, uno puede hacer proyecciones tan fácilmente quizás en un país más homogéneo en cuanto a su densidad poblacional, por ejemplo. Yo imagino que aquí no es lo mismo una predicción que uno puede hacer en Temuco que La Serena, en Arica, porque hay un montón de otros factores, ¿cierto?, que convergen. Entonces, yo me acuerdo que tú me decías que la pandemia sea por superada cuando desde el último caso reportado pasan 2 ciclos de incubación, o sea, 28 días, un mes, y no tengamos casos nuevos, o sea, recién ahí, o sea, no hay ningún... Ahí podemos decir que controlamos la enfermedad, porque lo más probable es que va a haber un descenso de la curva, pero después no va a descender a cero. Vamos a tener igual los casos, ¿no es cierto?, que se enfermaron porque no escucharon ninguna cosa, no querían hacerlo. Siempre vamos a tener una base ya que no va a llegar a cero. Hasta que el último decida lavarse las manos, o el último caso sospechoso se quede cuando fue contacto estrecho en la casa, no cuando tenía síntomas, ¿cierto? También, Porque ya sabemos que ahora los contactos asintomáticos igual están contagiando. claro, y ahí también otra cosa que me preocupa, y ahí me incluye también, es cuando, a lo mejor cuando pasamos el pic, que tú ya, no te quiero hacer una pregunta ya que tiene que ver con normativa de autoridad y todo, porque quizás una pregunta es como, ya, ¿en qué momento quizás las autoridades esperarán para mandarnos a trabajar? ¿Qué sé yo? Bueno, eso lo ve la autoridad sanitaria, pero quizás un miedo es que ya pasemos a lo mejor el pic y digamos, ya, podemos empezar, ¿cierto?, a relajarnos y vengan los rebrotes también. Entonces, esa es una gran pregunta y yo creo que muchos tenemos el miedo de que ya nos estamos cuidando en este tiempo, ¿cierto? Pero vamos a volver a trabajar, no sé, estoy inventando, en un mes y chuta, pum. Probabilidad de, ¿cierto?, de rebrote, entonces es complicado. Yo me imagino cuando volvamos a trabajar hay que tomar las mismas medidas extremas igual, entonces prevenir los Claro. Bueno, como te digo, esto tiene que ver con el comportamiento de la población, entonces no es una variable que podamos controlar el comportamiento ni los hábitos, ¿ya? Entonces va a depender de cómo nos vayamos comportando y qué hábitos vayamos considerando que son importantes y tú los vayas incorporando en tu quehacer diario. Recién ahí yo te podría decir que probablemente esto se va a acabar, pero no tenemos formación ciudadana de que tenemos que lavarnos las manos.
yo creo que esta es la vez que más nos hemos lavado las manos, La vida. ¿ya? La vida, o sea, incluso hay cierta gente que, chuta, pucha, nunca me había lavado 3 veces al día las manos, o 5 veces, no sé, 10 veces, ya que es como lo que deberíamos hacer siempre, pero como eso no pudo ocurrir, ¿ya? Y estamos ahora viendo el coletazo de eso, entonces, cuando aprendamos que esto hay que hacerlo de una manera, y que en la vida hay que tener reglas, y este coronavirus nos vino a enseñar eso, él dice, usted, yo le estoy diciendo, lávense las manos, mantengan la distancia y yo me voy a ir. Si no lo hacen, no me voy a ir. Me voy a seguir quedando con ustedes. Ahora te hago la última pregunta para cerrar, que nos preguntaban justo recién, del Departamento de Salud de la Universidad de Serena, dice acá, dice, ¿por qué las personas, esta es una pregunta puntual, ¿por qué las personas hipertensas serían más vulnerables a hacer la enfermedad grave? Esa es la pregunta tal cual. Porque yo Claro, sé que mira, es un tipo de riesgo importante el hipertenso. sí, sí, además que casi el 70% de los adultos mayores, ¿no es cierto?, tienen hipertensión arterial. Ese es un factor de riesgo importante. El tema principal está dado porque la respuesta ante un microorganismo infeccioso es sistémica, es completa, es todo el organismo. Y no es solamente, ¿no es cierto?, una parte de nosotros, no es solo el sistema respiratorio, sino que el sistema respiratorio se va por el sistema circulatorio, ¿ya? El oxígeno llega a cada célula a través del sistema circulatorio. Por lo tanto, el sistema circulatorio trabaja a 1000 por hora, ya sea llevando virus, trayendo virus, ¿no es cierto?, para eliminarlos, y, purificando la sangre. Entonces, imagínate tú hacer todo ese trabajo con carga viral además, y con síntomas que hacen que tu persona, ¿no es cierto?, o tu organismo tenga que responder de una manera 100% cuando tú ya tienes otra enfermedad de base. Entonces, el sistema circulatorio es uno de los más afectados cuando se produce un proceso infeccioso. Entonces, eso para entenderlo en términos simples, ¿ya? Por eso Entonces, en estos casos. claro, porque no somos gente que actuamos por sistemas aparte, ¿ya? Claro. Mi sistema respiratorio aparte del circulatorio, aparte del renal, aparte del hígado, estamos todos integrados. Entonces necesitamos que el organismo actúe de una manera completa. Eso. Bueno, Paola, yo te quiero dar millones de gracias por tu tiempo. Yo sé que ya no sé cuántas entrevistas estás al día dando, así que te agradezco por el tiempo No, pero súper bien. de hacer streaming porque nos permite, ¿cierto?, ahondar un poco más en los temas. La idea es que vamos a hacer varios streaming, ya contigo hemos hecho 2, pero la idea es hablando con varias personas de la universidad que hay varios temas, por ejemplo, otro aspecto de salud, salud mental, por ejemplo, salud, ya enfocarnos derechamente en el tema del cuidado adulto mayor, hablar con matemáticos también que nos expliquen bien cómo son estos modelamientos y así. Así que te quiero agradecer mucho por tu tiempo, contarle a la audiencia que esto va a quedar grabado, está siendo grabado, así que este material queda disponible para que lo veamos de nuevo y para hacer su distribución. Y 1.000.000 de gracias, Paula, por tu tiempo. De verdad esperamos... Solamente, sí, mira, solo quería cerrar porque como el tema era el cuidado en el hogar de los casos sospechosos o de los casos que pudiesen estar positivos, ¿cierto? Cerrar que al final al cuidador le toca hacer como el trabajo que hace el equipo de salud, ¿cierto? Que entonces adopte la misma postura que harían con usted dentro de un hospital, ¿ya? Si usted fuera la enfermera, tendría que usar mascarilla, tendría que usar los guantes en todo momento para protegerse. Entonces, el cuidador aquí es muy importante que asuma un rol proactivo de no diseminar la enfermedad hacia el resto de la familia. Lávese muy bien las manos después de atender al enfermo, ¿ya? Y manténgalo contento, porque también es importante que no nos muramos. Fíjate, hay un dicho que a mí me gusta mucho en epidemiología y que dice que la mitad de las personas en una pandemia o en una enfermedad infecciosa como esta, la mitad fallece por el virus, la otra mitad por miedo. Ah, sí, pues, así es, sí. O sea, Porque salud... el miedo te hace hacer cosas tonteras, ¿cierto? No lavarte las manos, no cuidarte, no usar la mascarilla cuando tenías que usarla, porque te paraliza. No necesitamos que estemos paralizados. Yo necesito como epidemióloga que la comunidad esté movilizada en cuidarse en su hogar, quedarse en la casita ahí movilizado, haciendo cosas, ¿ya? Pero todas las cosas que sean para prevenir que este virus, ¿no es cierto?, no ataque.
Así es. Eso. Bueno, Sin Pablo, muchas miedo. gracias. Oye, esperamos verte de nuevo en este tipo de instancias y te mando un abrazo a la distancia, Gracias. cada uno en su casa. Chao. Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo y bueno, y invitar a la gente a nuevo streaming que seguiremos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Un abrazo, bueno, que tengas Hasta buena tarde. luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao.